Si alguna vez te has preguntado cómo convertir las diferencias y la diversidad en fuente de innovación y cohesión, este episodio es para ti. Hoy hablamos con Nuria Pérez, que cuenta con más de 27 años de experiencia gestionando departamentos de recursos humanos, pero sobre todo liderando talento diverso. Con ella hablaremos de ejemplos reales, casos prácticos, herramientas, todo lo necesario para hacer frente a la incertidumbre, los desafíos y las resistencias que se presentan en las organizaciones cuando aparece el talento diverso. Este episodio, esta conversación es imprescindible para aquellos líderes que consideren que la diversidad es clave en las organizaciones de hoy en día. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con personas fuera de lo común. Nuria, bienvenida. Como te comentaba, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista contigo porque creo que es un tema que interesa absolutamente a todos los líderes. Hoy vamos a hablar de la gestión y creación de equipos diversos, ¿vale? Antes de empezar, como a todos, te pido por favor que te presentes tú misma, más desde el ser y un poquito menos desde el hacer. Muy bien. Mira, yo soy Nuria Pérez, soy una persona pues que me encanta aprender y soy muy curiosa y creo que esa curiosidad es la que me lleva pues un poco a evolucionar y a estar siempre en contacto con muchas personas que son las que me enriquecen, y creo que eso es un poco lo que me hace ser pues un mejor líder o a gestionar a las personas de mejor manera. Mi orientación profesional ha sido más orientada hacia los recursos humanos, ¿vale? Y ahora estoy pues un poco en transición laboral, buscando pues un nuevo proyecto de responsable de recursos humanos. Bueno, ahora estás en transición, pero hay que decir que a nivel profesional cuentas con una muy dilatada experiencia. Creo que tienes unos 27 años en recursos humanos y que con la última empresa estuviste 18 años, ¿puede ser? Correcto, sí. Que no es poco, que no es poco. Sí. Entonces, entramos en materia. Nuria, equipos diversos. ¿Te parece si empezamos hablando de pros y contras? Por ejemplo, ¿qué beneficios encuentras? No sé, dime tres, por ejemplo, que te vengan a la mente, que digas, mira, sobre todo estos tres, yo diría que todas las organizaciones deben esforzarse por tener grupos diversos. ¿Por qué? Yo creo que la diversidad nos da una riqueza a nivel de organización muy importante. Y lo que nos genera también es un pensamiento lateral también y de innovación mucho más importante. Entonces, yo no le veo muchos contras. O sea, el único contra quizás es también saber manejar la comunicación, que la comunicación con los equipos diversos pues es compleja, hay que saberla trabajar, hay que tener metodología, herramientas, etcétera. Y luego pues mucha comprensión y mucha escucha activa, que es lo mismo que tenemos que entrenar quizás en la vida normal cuando estamos viviendo pues un día a día nuestro, ¿no? Pero la verdad es que las ventajas son infinitas porque, bueno, yo creo que la diversidad, cuando pensamos en diversidad, no solo estamos pensando en equipos o personas con capacidades diversas o con gente que viene de países diferentes, ¿no? Sino que también estamos hablando de personas que, en el fondo, cada persona de un equipo tiene una mochila diferente, una evolución diferente, viene de una familia diferente, cultura diferente, y entonces nos tenemos siempre que pues un poco integrar entre nosotros, y se generan pues en todos los equipos hay divergencias, y que esa integración siempre sea lo más fácil posible. ¿Para qué? Para que en el fondo nos alineemos todos a un buen clima de trabajo, a que realmente podamos trabajar a conseguir los mejores resultados, pero juntos, como si fuésemos un equipo. Perdón. Di. Y entonces yo creo que a veces, te digo por la experiencia que yo he tenido, yo he vivido muchas experiencias, ¿no? Entonces, en los equipos directivos, formando parte del comité de dirección, que a veces no se piensa, pero también hay mucha diversidad, porque normalmente cuando vas a un comité de dirección siempre está la persona que piensa en números, que es el director financiero, ¿no? Que de ahí no lo sacas en pensar en números. La persona que es más operativa, o sea, la directora de operaciones o el director de operaciones, que está más pensando en la operativa, en el pragmatismo, en cómo se ejecuta
todo lo que se tiene que hacer en tiempo y en forma y con los recursos necesarios, ¿no? Y luego está más la visión más de marketing, que es una visión que nos trasciende un poco a todos y es un poco el que le pone color y un poco es el Disney de las empresas, ¿no? Que le da pues un poco esa chispa y esa magia a todos los productos, ¿no? Y que dentro del marketing también jugamos un poco con la baza de la marca personal, de cómo vendemos la compañía, la reputación, etcétera, ¿no? Y luego siempre hay un director de orquesta que normalmente intenta liderar el equipo junto con recursos humanos, pero que nos encontramos muchas veces que el director general también tiene sus propias preocupaciones, está muy orientado a resultados, tiene una vertiente normalmente más financiera que no de gestión de personas. Y entonces aquí se generan muchas divergencias porque siempre nos dejamos con el de marketing en la persona de ventas, ¿no? Que es una persona pues estresada, que siempre vive pues orientada a resultados, que sus equipos están pisando calle, pues que se sienten poco valorados por la compañía porque consideran que están haciendo un esfuerzo tremendo. Y en estos comités de dirección, pues muchas veces son equipos diversos ya. Claro. Entonces, ¿cómo gestionas este equipo diverso para que realmente consiga ser un equipo altamente de alto rendimiento y que realmente pueda dar lo mejor para la compañía y lo transmita a sus equipos? Entonces, nosotros aquí pues hemos tenido las mismas rivalidades que en todas las compañías. Te encuentras pues la parte de más operativa confrontada con la parte de ventas, marketing que se alía con ventas porque están casi en el mismo lado, recursos humanos está intentando intermediar entre las dos partes, la dirección general no sabe muy bien hacia dónde tirar, el financiero, bueno, pues va un poco a su... Mientras todo funcione le da un poco igual, ¿no? Y entonces aquí nosotros lo que hemos trabajado muchas veces es pues pensar cómo podíamos unirlos y nos hemos dado cuenta muchas veces que hay un problema de comunicación de base. Entonces ese problema de comunicación de base es muy difícil de solventar si no consigues que todo el mundo se entienda y hable en el mismo idioma. Y entonces nosotros esto lo hemos trabajado mucho también con el DISC, que es una herramienta para nosotros muy valiosa, bueno, que también juega con los colores y entonces es como volver un poco pues a la infancia de pues tú eres rojo y tú eres azul y juegas un poco con este tipo de personalidades y nos ha ayudado mucho a entender, ¿no? Entonces, nosotros sí que hicimos pues un poco con el comité de dirección y con todos los managers la parte más de identificar qué tipo de personalidad tenía cada uno y dónde estaba un poco pues asignado. Y a partir de aquí lo que hicimos fue unir el DISC con una metodología Belbin que trabaja los roles también con los colores. Y entonces a partir de aquí pues lo que hicimos es que el comité de dirección y los managers empezasen a entender por qué la otra persona iba más lenta, por qué tomaba decisiones de una manera diferente, por qué su pensamiento era, pues yo qué sé, el comercial iba más orientado a las personas, a los clientes y era más sociable y no se centraba tanto en los resultados o no se fijaba tanto en cosas que para operaciones quizás eran importantes. Y esto nos permitió pues un entendimiento, que es sientas una base y la gente dice, ostras, ha entendido, porque cuando le pido una cosa al director financiero pues tarda un poquito más, pues un poquito más lento porque es azul, necesita analizar, necesita su tiempo y yo soy rojo, soy más rápido, necesito ir más deprisa o tengo pues más premura en hacer las cosas. Entonces, sentando esta base, la comunicación mejora. Bueno, de hecho, yo a todos los que escuchen os invito a que investiguéis en el club en la herramienta del perfil Basadur, que va en esta dirección, ¿no? De saber el perfil profesional, si eres más generador, si eres más creador, ¿no? Un poco si eres el que accionas. Entonces, a partir de estos perfiles se crean los equipos de alto rendimiento, ¿no? Porque necesitamos una persona que idee cosas, que sea más creativo, pero luego necesitamos a alguien que realmente aterrice y accione todo esto, y luego alguien que esté detrás valorando. Entonces, ya al final lo que comentas tú, ¿no? Da equipos donde hay uno de finanzas, hay uno de recursos humanos, hay uno de marketing, hay uno de ventas, pero todos con perfiles realmente diferentes, pero que se puedan complementar, porque al final si somos todos el mismo perfil profesional, muy difícilmente se pueda llegar a ningún puerto, no a buen puerto, a ninguno. Sí, sí, correcto. Y entonces el remate quizás final es hacer como poner un espejo a las personas para que se den cuenta de cómo actúan y cómo realmente gestionan las cosas de una manera diferente cuando ya se han dado cuenta de que realmente cada uno tiene pues una manera de hacer
y que pueden trabajar conjuntamente pero entendiendo las reglas del otro, por así decirlo, ¿no? Esa mejora de la comunicación. Y nosotros aquí, pues un poco lo que creamos, contratamos unos actores y fuimos con el comité de dirección y con los managers a comer a un restaurante y los actores eran los camareros y había un maître que también era un actor. Entonces un poco se generaba como una dinámica en la cual pues entre ellos se llevaban mal, se hablaban mal los camareros, lanzaban, pues ponían la mesa pero lanzaban el tenedor a la mesa a los comensales sin ningún tipo de sentido. Cuando se iba el jefe, pues hablaban mal del jefe, lo criticaban, el jefe venía y también criticaba a los camareros. Y fue como una dinámica que permitió a mucha gente ver lo que estaban haciendo ellos en el día a día, pero reflejado en una situación ajena, ¿no? Entonces, Claro. esto nos abrió, pues, como si fuese fue un espejo que nos sirvió para abrir un debate que nunca se había hecho con tanta naturalidad como de esa manera. Entonces, pues fue en plan, la gente ya empezó pues a decir, mira, pues yo me he sentido muy identificado pues cuando el maître hablaba de según qué manera, porque a mí pues esa manera de hablar pues me perjudica. Bueno, no sé, fue la verdad que una dinámica muy interesante para conseguir este tipo de comunicación en equipos de managers y de comité de dirección. Claro. Luego la diversidad, todos nos encontramos ahora con muchas dificultades para retener talento y atraerlo y depende de pues dónde estás trabajando, la ubicación, la zona, etcétera, pues todavía cuesta más porque la competitividad en el mercado es muy alta. Y nosotros nos encontramos pues en una zona, en estos últimos 18 años nos hemos encontrado con mucha escasez de personal, sobre todo operativo, ¿no? Y entonces ahí pues tuvimos que hacer pues mucha capacidad de creación de nuevos empleos, buscar gente donde no la encontrábamos, formarla internamente, etcétera. Y aquí es donde surge pues un poco la diversidad también de lo que hay en el mercado. Entonces nosotros en lo que nos dedicamos muchas veces a hacer planes ocupacionales con ayuntamientos y entonces aquí luego las prácticas las hacían con nosotros y nos encontrábamos con la dificultad de que había gente multicultural, ¿no? O sea, de diferentes países, con diferentes costumbres, etcétera. Y entonces, dentro de la compañía surgían como muchas diferencias o que la gente tenía como muchos estereotipos, prejuicios Resistencias. incluso. Sí, prejuicios en la manera de pensar del no otro, puedo, ¿no? sí, correcto, no puedo trabajar con esta persona porque he trabajado en otras empresas con personas de este perfil y no me han funcionado o sé que no me van a funcionar, etcétera. Y entonces era como, no querías trabajar con esa persona, pues vas a trabajar con esa persona, te vamos a echar una mano, vamos a estar atentos, vamos a escuchar qué está pasando, vamos a ver qué diferencias ves, si realmente es una persona que se puede formar o no. Y poco a poco fuimos un poco desmontando estos estereotipos y estos prejuicios que hay. Y bueno, nosotros hemos trabajado con 26 nacionalidades diferentes, que es mucho, o sea, y muy bien integrados. Inicialmente, pues hay mucha resistencia por parte de todas, bueno, incluso te digo que nos hemos encontrado también discriminaciones de género en el sentido de decir, no, es que a mí una mujer como jefa, pues va a ser que no, ¿no? Ya. Y puedes tener que vencer es una persona, aquí no hay sexos, todos somos iguales. Y bueno, pues trabajar este tipo de diferencias nos hacen todavía más culturalmente más valiosos y hace que incluso nuestra marca como compañía, como reputación mejore. Porque lo que nos encontrábamos es que pues a lo largo del tiempo la gente tenía ganas de integrarse en nuestra compañía porque éramos una compañía que damos igualdad de oportunidades a todo el mundo. Y luego que veías, pues con el tiempo hemos visto gente pues que hacía el Ramadán, que no son musulmanes, son cristianos, celebrando el Ramadán juntos o celebrándolo en su casa o llega la Navidad y ellos no habían celebrado nunca la Navidad, pues celebrando la Navidad, ¿no? Claro. Cenas de Navidad pues multiculturales donde cada uno venía pues con su traje regional y había una diversidad bestial y todos aprendíamos de todo. Hemos hecho pues comidas para las personas que se quedaban en la compañía diversas, pues un día era vegetariano, otro día era mexicano, el otro día era filipino, el otro día era alemán, o sea, íbamos cambiando un poco la dieta en función de todas las culturas que teníamos integradas y esto también nos ayudaba un poco a entender pues las costumbres de todo, incluso los gustos de todos Claro. y es muy enriquecedor.
Claro. ¿vale? Y luego la última etapa, quizás, bueno, pues también hemos integrado gente con capacidades diversas, ¿no? Que son, pues yo creo que son los mejores que puedes integrar dentro de una compañía, porque es gente que te lo da todo a cambio de nada. Entonces yo creo que integrar gente con capacidad diversa, la verdad es que te da una humanidad en la compañía muy, 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 muy útil. Porque también hay resistencias, nosotros nos encontramos con la resistencia del comité de empresa, que nos decían, nos vienen a robar el trabajo, resulta que es gente poco preparada, con discapacidades, bueno, tienen también estos prejuicios. Uh-huh. Y la verdad es que cuando, bueno, pues tienes un poco que ponerlos en contexto y decirles, oye, aquí no se va a ir nadie de la compañía, quitar esa incertidumbre que puede haber con mucha comunicación y mucha transparencia, y cuando les asignas a estas personas un trabajo concreto, en nuestro caso, por ejemplo, hacían todo lo que era la parte de encajado de producto, Uh-huh. que es un trabajo pues muy repetitivo, pero que también requiere pues de mucha meticulosidad, ¿no? Pues eran gente, pues la verdad es que muy apta, pero no solamente muy apta, y que se dedicaba, bueno, que veían cosas que nosotros nunca habíamos visto. O sea, yo qué sé, lotes de producto que la fecha estaba un poco torcida y ellos decían, lo tengo que retirar porque está torcido. Y tú decías, pero si no se ve. Ya. Pues ellos lo veían, eran muy meticulosos en esto. Pero la otra cosa que aportaban es mucha alegría y mucha ilusión. Porque es gente que sabe apreciar realmente que tienen una oportunidad, que les estás dando una oportunidad de trabajar, una oportunidad de sentirse tratado como un igual, que muchas veces en la sociedad, cuando hablamos de capacidades diversas, no estamos tratando a la gente de igual a igual, sino que los tratamos pues como con un nivel pues inferior, y ellos sentirse pues como uno más de la organización, y que les hablas y les escuchas como uno más de la organización, para ellos es una cosa que no se encuentran en su vida normal y que valoran muy positivamente. Entonces, claro, tú ves a esta gente entrar por la puerta cada día con una ilusión, una sonrisa, unas ganas de venir a trabajar. Nos habíamos encontrado pues cosas muy curiosas, ¿no? Que llegaban pues las vacaciones y les decías, mira, de tal día a tal día te vas de vacaciones. Y que nos llamaba igual pues el padre o la madre, nos decía, oye, mira, que es que no se quiere ir de vacaciones, ¿no? No se quiere ir de vacaciones. No sé, esta experiencia la conozco. Y se quieren quedar a trabajar. Sí. Y puedes hablar con ellos y convencerlos, y les tenías que convencer en plan, oye, que nosotros te vamos a guardar el sitio, que no te preocupes, ¿no? Y yo creo que es muy nutritivo para todos, porque lo que hacen es que esa empatía que tienen, esa ilusión que transmiten, se contagia. Y entonces es muy enriquecedor para toda la organización. Entonces, pues tú entras en planta de producción, los ves, te saludan de lejos, porque además se aprenden todos los nombres de todo el mundo, ¿sabes? Tienen unas ganas de que el clima laboral sea positivo, que no haya problemas, porque cuando hay problemas, la verdad es que son los primeros que mimetizan con el problema y les afectan. Entonces, pues tienes que intentar evitar todo este tipo de problemas, o que puedan tener que capten lo negativo. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor. Y yo creo que es lo mismo un poco que lo que intentamos hacer cuando viajamos, que intentamos un poco pues captar pues lo mejor de todos los mundos, ¿no? Y yo creo que trabajar en una empresa donde tenemos tanta diversidad y donde integramos lo mejor de cada mundo, nos hace mejores, ¿no? Claro. Y también es verdad que cuando te sientas a resolver problemas o a buscar mejoras, etcétera, el tener gente que piensa de maneras tan diferentes y que tiene paradigmas tan diferentes te da una riqueza bestial, porque nosotros nos hemos sentado a hacer brainstorming con gente y surgen pues ideas que tú dices, a mí no se me habría ocurrido nunca. Que de otra manera no sale, claro. Que de otra manera no salen, y entonces pues yo creo que es muy enriquecedor. Uh-huh. Nuria, para quien nos esté escuchando y tenga como la intención de integrar un equipo, bueno, talento diverso, y hay cierta resistencia por parte del comité o por parte de algún CEO, de algún director, ¿qué argumentos darías tú para decir, oye, mira, puedes hablar con el comité y los argumentos, 3 argumentos claves que no te pueden derribar serían estos? No sé, ¿por dónde podría empezarlo? Yo creo que la mejor manera de convencer a un comité básicamente es con hechos. O
sea, y yo creo que está demostrado que las personas diversas pues aportan mucha más innovación, pensamiento lateral, un pensamiento crítico positivo, te genera muchos más beneficios en la organización porque es una organización mucho más flexible, te permite tener gente incluso con diferentes idiomas. Nosotros tenemos gente con muchos idiomas, entonces cuando hemos tenido que incluso lanzar productos al mercado en mercados diferentes, porque hemos estado exportando pues a Marruecos, a Taiwán, etcétera, hemos tenido personas internas a las cuales les hemos podido preguntar, decirles, oye, vuestros gustos irían encajados a este producto, incluso hacer catas de producto con personas del país que están trabajando con nosotros, con lo cual te dan una riqueza que de otra manera no tendrías y que te permite evitarte muchos errores que realmente si no tendrías que ir prueba, error y que de esta manera te los ahorras. Yo creo que también tiene un beneficio en costes, que es una de las cosas que los comités de dirección siempre valoran, porque generan pues climas de trabajo mucho más positivos, con mucha más proactividad, o sea que tienen muchas más ganas de poder trabajar en equipo, de poder integrar conocimientos nuevos, con lo cual también son con unas capacidades de aprendizaje mucho mayores. Muchas de las personas de los equipos diversos vienen de procedencias muy diferentes y tienen experiencias vitales pues que cada uno de ellos puede escribir 200 libros y la verdad es que seguramente nos darían una experiencia vital que nosotros muchas veces no tenemos, ¿no? Y yo creo que esa experiencia vital también aporta mucho a la organización, ¿no? Entonces, esa capacidad de superación, esa capacidad de supervivencia, ¿no? Yo creo que nos transmite a la organización unos valores que no vale con ponerlos en la página web, sino que hay que vivirlos y hay que transmitirlos en la cultura diariamente. Y yo creo que son los mejores embajadores de una cultura realmente competitiva y alineada a resultados, que es lo que pretende el comité de dirección. Nuria, recogiendo un poco lo que has comentado, corrígeme si me equivoco o profundizamos un poco más en el tema. Cuando tienes la intención de crear un equipo diverso, quizás antes de empezar a seleccionar talento o a diseñar el equipo en sí, es clave trabajar todo el tema de la comunicación y que la cultura organizacional realmente esté abierta a hacer esa transformación, ¿no? Porque si no empezamos, digamos, por el principio, en empezar a incluir talento diverso tan específico, puede ocasionar muchas resistencias y muchos problemas. Entonces, quizás el principio sería trabajar la cultura organizacional para que realmente esté abierta a este cambio y, sobre todo, como decías tú, mucho la comunicación. Correcto. Yo creo que si no, o sea, la cultura es nuestra base. Si no tenemos una cultura de apertura y de crecimiento, difícilmente vamos a poder integrar talento diverso. De todas maneras, todas las organizaciones que no integren talento diverso no tienen un buen futuro porque realmente atraer y retener talento actualmente es muy complicado. Entonces, contra más apertura y más capacidad tengas de atraer personal que por competencia sea apto y adecuado y que además te pueda aportar pues ese bagaje de diversidad que te puede hacer enriquecer tu organización, pues es que no hay tiene color. Recorrido. No. Bueno, de hecho estoy pensando que incluso estamos hablando de equipos diversos en nacionalidad, en género, en capacidades, pero que también un equipo diverso puede ser generacional. Sí, no. Y que hoy en día, o sea, tenemos que estar muy abiertos a esto porque la brecha generacional es bestial entre los seniors y los jóvenes que están entrando con toda la tecnología y toda la IA, etcétera, o estamos muy abiertos a trabajar en las diferencias o realmente es que no hay recorrido en esto. Claro, a mí me parece muy enriquecedor esto que dices del tema de la edad, porque la verdad es que es una de las cosas también un poco preocupantes, porque es un tema también que hemos hecho un cambio cultural o estamos intentando hacer un cambio cultural, porque a veces presentabas pues perfiles en procesos de selección 52, 53, 55 años y decían, uy, es que quizás por el recorrido que tienen te va a costar, ¿no? Y yo creo que este cambio cultural poco a poco ya se está haciendo y ya el edadismo creo que se está eliminando, o a mí me gustaría pensar que se está eliminando, ¿no?
Y es verdad que cada vez integramos personas pues que una persona con 50 años tiene 17 años de vida laboral. Y entonces, pues gente de 50, 60 años todavía tiene una vida laboral muy enriquecedora. Y de hecho, necesitamos actualmente en las organizaciones también gente senior que pueda aportar su experiencia y sus conocimientos. O sea, no todo es innovación y inteligencia artificial, nuevos programas, etcétera. Y yo creo que lo más bonito es integrar gente como tú dices, de diferentes generaciones, ¿no? Y ver cómo pueden trabajar y cómo se organizan conjuntamente. Pues nosotros hemos tenido equipos comerciales pues con gente de 55 o 60 años incorporada a la compañía, trabajando con personas de 25 o 30 años y que hace muy buenos equipos. ¿Por qué? Porque uno forma al otro, le explica los trucos de cómo tiene que funcionar y es mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, y es verdad que lo que enseña el más senior al más junior no tiene nada que ver. O sea, uno está enseñando skills o maneras de hacer o maneras de actuar y el otro está enseñando más herramientas, pero los dos se complementan, ¿no? Claro. Y tú ves que trabajan muy bien en equipo, que hacen y que de hecho la manera de empaparse uno del otro genera una riqueza cultural bestial. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que vencer pues esa mentalidad un poco que teníamos antes de no, es que a partir de una edad ya no. Entonces, yo creo que siempre aprendemos lo malo quizás de otros países como los americanos, que siempre estamos pues cogiendo lo malo de la alimentación, etcétera, etcétera. Pero en cambio de la cultura, lo que sí que tienen muy óptimo es que tú puedes ir a Estados Unidos y meterte en un restaurante y ver una persona quizás no es el mejor ejemplo porque igual no hace falta trabajar hasta los 70 años, pero personas de 70 años en un restaurante pues sirviéndote con una persona mucho más joven al lado y no hay ningún problema y nadie ve ningún problema ni ve ninguna dificultad. Pues a nosotros todavía como sociedad nos cuesta mucho integrar este cambio cultural, ¿no? Y yo creo que cada vez estamos más cerca pues de eliminar esos sesgos que tenemos de edad para convertirnos pues eso en ver las personas y no ver pues esos sesgos de sexo, de cultura, Claro, sí, porque una cosa es el sesgo y otra cosa es que realmente somos diferentes y precisamente ahí está el enriquecimiento de todos, ¿no? O sea, en las diferencias, que es donde podemos potenciar realmente pues todo el tema de la innovación, la nueva creación, etcétera. Yo te escucho y conecto mucho con todo lo que trabajamos en el MBA de Inusual, que viene a ser el desaprender, el aprender y ese aprendizaje y desaprendizaje continuo para poder evolucionar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que desaprender a medida que pues vamos creciendo, vamos ganando en experiencia, pero también hay cosas que como que se van quedando enquistadas y tienes que desaprenderla para poder ir evolucionando y que todo esto, según mi experiencia, y yo creo que se potencia muchísimo cuando estás en equipos realmente diversos y hablándolo de manera amplia en cuanto a nivel profesional, personal, de nacionalidades, de género, de edad, de capacidades. O sea, es que puede ser tan explosivo, bien llevado, evidentemente, ¿no? Pero como todo, como bien decías tú, es que diversidad siempre hay. Y si no es así, a pocos sitios llegará la organización. Sí, sí. Yo creo que ahí también hay un trabajo de todos los managers y de todos los directores de impulsar esa integración y de impulsar esa diversidad. Claro, cuando ahora, por ejemplo, también estamos hablando en los planes de igualdad de todo lo que es LGTBI, pues, pues todo lo que conlleva también el lenguaje inclusivo, etcétera, Exacto. ¿no? Y también te puedo explicar quizás en una experiencia, o sea, nosotros hemos tenido experiencias de personas pues que estaban en ese paso de transgénero, etcétera, ¿no? Y cómo lo hemos vivido internamente, y yo creo que contra más transparencia y más normalidad le das a este tipo de cosas, pues es mucho mejor. Y entonces cuando lo explicas a los managers, explicas la situación de la persona, explicas cómo lo vamos a gestionar y todo el mundo colabora en la solución, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no todo se solventa con una política de acoso, con una política de LGTBI, sino que tienes que hacer un paso más, ¿no? Y que a veces es incluso los propios trabajadores que te dan la oportunidad de decir, oye, mira, pues nosotros
hemos detectado esto, pero mira, como esta persona no lo quiere hablar o no lo quiere gestionar o no sabe cómo hacerlo, hemos pensado que lo podríamos hablar indirectamente haciendo pues una charla de este tipo y pues hemos hecho talleres para hablar de estos temas, entonces la persona pues como que los compañeros se sueltan más, la persona también, entonces puedes trabajarlo de una manera más indirecta, pero yo creo que aquí también juega mucho el papel del manager, el cual que tiene que ser pues una persona de escucha activa, muy observadora y que tiene que entender y que en esa apertura mental que tiene de la diversidad tiene que entender pues que ahí pasa algo y cómo, de qué mejor manera podemos adaptarnos como organización lo más rápidamente posible para que la persona no tenga ningún hándicap, ¿no? Y claro, yo creo que en este caso, bueno, te digo que nosotros cuando no se hablaba de estos temas ya tuvimos que vivirlo y bueno, pues fue muy innovador en ese momento, nos pilló a todos un poco por sorpresa, pero yo creo que la persona se integró perfectamente, los compañeros lo entendieron perfectamente también y se hizo como con lo que te digo, como mucha transparencia, con mucha naturalidad, ¿no? Claro. Que yo creo que cuando lo haces muy complicado o cuando intentas gestionarlo de una manera como muy normativa, quizás también es peor, ¿no? Sí, hay cosas que al final no se pueden hacer en un papel. Correcto. Nuria, vamos terminando porque ya hemos cumplido los 30 minutos. Yo creo que ha sido de las entrevistas más fáciles que he tenido. Me has dado muy poco trabajo. Has abordado todo el contenido y, bueno, creo que va a ser como un punto de partida para mucha gente que te esté escuchando, que no quede como los equipos diversos, como, bueno, algo aquí muy bonito, ¿no? De lo que todo el mundo habla, pero que realmente nadie se pone manos a la obra en ello, que vean que sí es posible, que sí es productivo y que al final estamos todos metidos en esto. Entonces, o lo podemos hacer gestionándolo o podemos dejarnos llevar, ¿no? Que igual no es la mejor manera. Correcto. Muy bien. Así que nada, te doy mucho las gracias por haber estado aquí, por habernos dedicado este tiempo y bueno, esperamos seguir viéndote por el club. Sí, gracias a vosotros y yo encantada de estar en este club del cual aprendo cada día. Me alegro, nos vemos. Nos vemos, gracias. Hemos tenido una maravillosa oportunidad de explorar con Nuria cómo la diversidad no solamente es enriquecer nuestros equipos o nuestras organizaciones a nivel cultural o es una ampliación de mirada. La diversidad realmente es un requisito clave para las organizaciones de hoy en día que quieran mantenerse competitivas y ser innovadoras en mercados en constante cambio. Además, gracias a Nuria, hemos recordado que liderar en diversidad implica desaprender para dar espacio a un liderazgo más humano. Recuerda que en el Club Inusual tienes todo lo que necesitas para la transformación y la reeducación ejecutiva, desde casos prácticos, entrevista, contenido de actualidad y una formación especialmente diseñada para líderes de hoy. Porque la diversidad no puede esperar al futuro. Es un desafío presente. Una vez más, te invito a que continúes con nosotros en el próximo episodio del podcast Inusuales y sobre todo y muy especialmente, gracias por ser y estar. We got much more to do while we are in